Saludos a todos, bienvenidos a este tercer congreso del CISEP. En esta ocasión vamos a presentar el trabajo que lleva por título Hábitos de estudio en la educación superior, escala de valoración para la mejora del rendimiento académico, el cual ha sido elaborado por los profesores Raúl Gutiérrez Ferneda, la doctora Esther Heredia y el profesor Pedro Esteban Córcoles. Bien, para presentar este trabajo seguiremos un orden, en este caso el índice que presentamos a continuación. Hablaremos un poquito inicialmente del tópico de estudio, plantearemos a continuación el objetivo que pretendemos abordar, para posteriormente presentar la esencia del trabajo para terminar con unas conclusiones. Bien, empezamos entonces indicando que un aspecto que es relevante en la sociedad actual en relación con el ámbito académico hace referencia a que existen una serie de patrones que se han vinculado como consecuencia de los estudios empíricos que se han realizado con el éxito de un buen rendimiento académico para hacer frente a lo que son las diferentes exigencias académicas y de estudio. En este sentido, el interés que se viene produciendo es tanto, por una parte, relacionado con cómo los buenos hábitos o lo contrario afectan a un buen éxito o al rendimiento académico de una manera satisfactoria o qué impacto tienen en ese sentido. También hablaríamos en este sentido porque se viene observando que un porcentaje importante de estudiantes no alcanza lo que son los resultados académicos esperados, a pesar de muchas veces las medidas que se ponen en los diferentes sistemas educativos. También hay que indicar que actualmente en diferentes países existe un porcentaje de estudiantes que carece de unos determinados hábitos de estudio que sean eficaces para llevar a cabo las exigencias diarias del sistema escolar. Muchas veces estos antecedentes se producen como consecuencia de que no ha habido una formación en los cursos precedentes centrados en este tipo de cometidos. Algunos de estos hábitos carentes que presentan los estudiantes tienden a ser, por una parte, a que los estudiantes adoptan un rol pasivo de la información, es decir, esperan que el profesor sea la persona encargada de transmitir la información, y mientras tanto el alumno espera simplemente como un receptor pasivo a tomar nota, a tomar apuntes y posteriormente memorizar la información y repetirla en un momento concreto, en un ejercicio, en una prueba, en un examen determinado. Bien, también se ha observado que en ese sentido los alumnos no tienden a ampliar la información, es decir, se basan en la información que el profesor dice y la que posteriormente les suele pedir, y que fundamentalmente está mediada por lo que se ha trabajado o se ha explicado en clase. También otra característica hace referencia al estudio a última hora, es decir, estudiantes que tienen como condición ya y como comportamiento adquirido el dejar un poco todo para última hora, y al final en definitiva también tienden de esta manera a estudiar casi la noche antes del examen. Y también como consecuencia de este tipo de situaciones se viene originando el hecho de que los estudiantes carecen de una serie de técnicas de estudio eficaces que les ayuden a trabajar, a tratar la información de manera eficaz. Hablamos en este caso de la dificultad para identificar ideas principales, para efectuar resúmenes, en definitiva, organizar de manera eficiente la información para hacerla frente. También se ha comprobado que los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico. Así ha quedado demostrado por diferentes estudios, concretamente en uno reciente realizado por Najarro en el año 2020, comprobó que los estudiantes que tienen capacidades intelectuales superiores y buenos hábitos de estudio llegan a alcanzar resultados académicos positivos. También que aquellos estudiantes con capacidades más limitadas, pero con buenos hábitos de estudio, llegan a tener niveles de desempeño similares a aquellos que tienen buenas actitudes cognitivas. Y también que los estudiantes, y lo más llamativo es esto, que tienen buenas capacidades intelectuales, pero tienen pocos o escasos hábitos de estudio, logran resultados inferiores o por debajo de aquellos que tienen mejores hábitos de estudio, teniendo estos últimos capacidades cognitivas más bajas. En definitiva, como se pone de manifiesto, la adopción de una serie de hábitos de estudio
es un factor muy importante para la mejora del rendimiento académico. Y máxime cuando el requerimiento y la exigencia académica es mayor, como es el caso de la educación superior. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen los hábitos de estudio y que ha sido constatado, no existen muchos instrumentos que sean validados científicamente en el ámbito universitario para analizar y para conocer cuál es el nivel de hábito de estudio que tienen este tipo de estudiantes. De aquí el objetivo de este trabajo, que tiene como propósito principal elaborar y validar una escala centrada en la educación superior con el propósito de facilitar un conocimiento a los estudiantes de sus propios hábitos de estudio que les permita mejorar el rendimiento académico. En el estudio realizado participaron 327 estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante en España, de los cuales el 14% eran hombres y el 85% eran mujeres. Para llevar a cabo la validación de este instrumento, se siguieron las directrices recomendadas por la literatura científica, basado fundamentalmente en 3 grandes pasos. Por una parte, determinar lo que son los constructos básicos del tópico de estudio, en este caso los hábitos de estudio. En segundo lugar, analizar la validez de contenido a través de los jueces de expertos. Y en tercer lugar, analizar la validez de la escala mediante lo que es el estudio, el análisis de la estructura interna. En primer lugar, respecto a lo que es la determinación de aquellos elementos fundamentales que hay que analizar a la hora de valorar los hábitos de estudio, vimos en este caso cuando realizamos el estudio en este sentido, que la actitud en clase, las actuaciones frente al estudio fuera de clase, que la responsabilidad en la realización personal de las tareas, la organización que se lleva a cabo ante los exámenes y el empleo de técnicas de estudio eran factores relevantes y que formaban parte de tener unos buenos hábitos de estudio a nivel personal. Respecto a lo que es la validez de contenido, llevamos a cabo, como comentábamos, la validación a través del criterio de expertos, a ser este uno de los medios más utilizados para la validación, en el cual participaron 10 profesores de amplia experiencia educativa y que valoraron los diferentes ítems de la escala en base a 4 grandes criterios: la claridad, la coherencia, la relevancia y la suficiencia. Las puntuaciones obtenidas fueron muy altas, como se puede observar, todas prácticamente próximas al nivel máximo de 3, por tanto aceptamos los ítems que formaban parte de la escala como adecuados. Estos ítems se pueden observar a continuación y se observa que en esta escala Likert, que tiene como propósito este análisis de los hábitos de estudio, se observa que existen por diferentes categorías en base a los diferentes elementos anteriormente presentados. A la hora de llevar a cabo el tercer paso de lo que es la validación de la escala, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio con el propósito de analizar la validez de constructo y perfeccionar así el cuestionario. Inicialmente se llevó un análisis factorial exploratorio con la mitad de la muestra, en la cual se obtuvo un 66% de explicación de la varianza que se distribuyó en base a 3 grandes factores. Estos factores se agruparon y se titularon en función un poquito de los ítems en base a cómo se agrupaban. El primero de ellos, de estos bloques, hacía referencia al interés por el aprendizaje en clase y formaban parte de estos 5 ítems que se presentan en la diapositiva. En la segundo factor, lo denominamos organización personal del estudio, también por las características propias de estos ítems, que explicaba el 23% de la varianza total. En tercer lugar, el tercer factor, denominado planificación ante los exámenes, explicaba el 18% de la varianza e incluía los 5 últimos ítems que incorporamos a continuación. Posteriormente llevamos a cabo lo que es el análisis de validez de la escala mediante el análisis factorial confirmatorio con la otra mitad de la muestra. Como se observa, todos los índices permitieron corroborar que existe un buen ajuste del modelo. Bien, ya un poquito para ir terminando, indicar que los resultados obtenidos permiten evidenciar que la escala presentada
es óptima y que es un buen recurso para que los estudiantes puedan identificar los hábitos de estudio que presentan antes de iniciar pues, cualquier tipo de asignatura o al inicio de cualquier curso académico. También se ha comprobado que esta herramienta es útil no solamente por su eficacia demostrada, sino también por la ausencia de otros tipos de instrumentos similares validados científicamente orientados a estudiantes universitarios. Sí que recomendamos ya para finalizar que en próximos trabajos se apliquen escalas similares a esta en la práctica universitaria con el propósito de conocer los hábitos de estudio que tienen el alumnado para que así puedan adoptar patrones adecuados para mejorar los resultados académicos y también, por supuesto, para mejorar la reflexión personal respecto a qué métodos, qué estrategias pueden ser más útiles para afrontar lo que son las diferentes asignaturas universitarias, especialmente para aquellas en las que presenten mayores dificultades. Muy bien, pues muchas gracias por la atención mostrada. Esperemos que el trabajo que hemos presentado haya sido de su agrado y quedamos ya a la espera en el foro para cualquier tipo de comentario que quieran realizar a su disposición. Muchas gracias.